Bienvenidos a un nuevo capítulo de la música en el cine. Muy bien, continuando con la labor de un compositor, hoy lo que vamos a ver es todo el equipo de trabajo con el que trabajan muchos compositores. Hemos visto cómo se produce una película en sus tres etapas: en la preproducción, en la producción y en la postproducción. Lo que conlleva cada una de esas etapas. Pero también encontramos la labor que tiene un compositor para generar la película, la música de la película, y encontramos cosas muy interesantes. Si bien el compositor es el que figura en los créditos de la película, es quien compone la música, es un error pensar que el compositor trabaja solo. Al menos en las grandes producciones, los compositores tienen hasta un departamento trabajando para ellos. Es el caso de Hans Zimmer, que tiene literalmente un departamento en Los Ángeles donde cada uno de los pisos está destinado a una etapa diferente de la producción. Esto es así. Entonces, para entender un poquito mejor cómo está formado el equipo de un compositor. Bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Arriba tenemos el compositor, que es el que tiene el nombre, el que tiene la firma, el que da la cara ante todas las partes, digamos, de producción, sea director, sean productores, todo lo que conlleve la parte social. Luego, los compositores tienen asistentes. Cada uno de esos asistentes se dedica a un área distinta. Por ejemplo, tenemos el asistente de maquetación. ¿A qué se le llama maquetación? Una vez que el compositor tiene la obra terminada, digamos, en la primera instancia, porque faltan un montón de instancias para finalizar la composición propiamente dicha. Pero vamos a decir, una vez que el compositor dice no le agrego una nota más a lo que ya compuse, entonces ahí está el asistente que traduce en formato MIDI todo lo que el compositor hizo en una hoja. Ese sería uno de los asistentes. Luego tenemos el asistente de edición, que una vez que ya todo eso está pasado a formato MIDI, entonces ahora hay que editarlo. Hay que cortar, hay que ver el tema de los volúmenes, registros y todo ese tema, edición. Luego de la edición pasa al otro proceso, que es, en algunas ocasiones, cuando las productoras pagan una orquesta en vivo, todo eso tiene que ser escrito en partitura para cada uno de los músicos. El compositor muchas veces no hace todo el trabajo de componer para cada instrumento. Él compone en reglas generales y luego está el orquestador, que es quien de cada sección va acomodando la sección de cuerdas, la sección de vientos madera, la sección de vientos metales, la sección de percusión, piano, el arpa, instrumentos agregados. Todo eso lo tiene que hacer un orquestador. Entonces el orquestador es quien se rebana los sesos tratando de traducir lo que hizo el compositor. Esa es la labor del orquestador. Sumamente importante. Imagínense que si no hubiera un orquestador no se podría hacer. Muchas veces los compositores tienen que hacer todo el trabajo cuando no tienen gente trabajando para ellos. Aparte, pónganse a pensar que el salario de un asistente de un compositor
es elevado, porque hacen un trabajo bastante pesado. Uno no puede pedirle a un asistente de compositor que haga las cosas gratis. No sé si habrá alguno que lo quiera hacer gratis porque simpatiza demasiado con el compositor o porque lo ve como una experiencia y la plata no le molesta. Pero la mayoría de los casos es un sueldo. Y sobre todo cuando trabajan para firmas muy importantes. Entonces hay todo un tema ahí, hay todo un equipo que hay que mantener. Entonces los asistentes son sumamente importantes. Por otro lado tenemos el asistente musical del compositor, que esta persona es muy interesante porque es la que dice quién o qué hace cada cosa. Es como el que lo ayuda un poco al compositor porque ya tiene bastante lío en su cabeza tratando de generar la música de toda una película. Imagínense que no es un tema. A veces hay hasta 25, 30 o 40 temas por película. Y muchas veces no es solamente una melodía. Hay orquestación, hay voces, hay coro, hay instrumentos agregados, hay instrumentos que grabar en vivo. No todo sale de la computadora y del teclado. Muchas veces hay que grabar un trompetista en vivo porque el sonido de la trompeta es mucho mejor en vivo que en computadora, obviamente. Entonces todo tiene un trabajo de elaboración, un trabajo de edición, de producción realmente grande. Realmente grande. En el caso mío, yo hago todo el trabajo. La verdad es esa. Yo compongo, edito, grabo y orquesto. Lo hago todo yo porque no tengo gente trabajando para mí. No en la parte auditiva. En la parte visual sí. En la parte visual tengo un asistente, que es Gastón Lucchesi, un excelente compañero de trabajo. Él participa conmigo dentro del departamento de composición y a su vez es una excelente persona, capacitada y dotada, por Dios, por una inteligencia increíble. Realmente yo aprendo mucho de él y estoy muy contento y orgulloso de tenerlo en mi equipo. Él se encarga de la parte visual, pero lo que tiene que ver con la parte auditiva me las defiendo solo. He aprendido en base a prueba-error, he aprendido tomando cursos, he aprendido estudiando, obviamente las cosas se aprenden estudiando, pero mucho se aprende con prueba-error. Y esto es algo que uno no se puede dar el lujo de cometer un error en una película. Imagínense, la productora le está pagando al compositor para que todo salga como tiene que salir. Uno de los problemas más grandes con los que se enfrenta un compositor es que en la parte cuando sale la música de la computadora y ya la muestra y el director dice me encantó, bueno, ahora hay que grabarlo con una orquesta, ahí se abre todo vamos a decir, un periodo complicado de situaciones. Porque trabajar con gente no es fácil y hay que entender las exigencias de cada instrumento. Voy a explicar algunas exigencias de algunos instrumentos para que tengan una idea. Por ejemplo, las trompetas, los trombones, las tubas y algunas veces los cornos franceses, si están tocando por mucho tiempo notas muy agudas y muy cortitas, muy seguidas, les empieza a doler las mejillas a los músicos. Entonces hay que, en las sesiones de grabación, darle un tiempo para que el músico se recupere. Lo mismo en la sección de cuerdas. Los músicos pueden tocar durante horas un instrumento de cuerda frotada, pero si vos le pedís que hagan un trémolo, que es agitar el brazo ligeramente y frotar la cuerda con el arco, eso lo podrá hacer un ratito, pero ¿cuánto tiempo lo podrá hacer un músico? Entonces hay que tener en cuenta las diferentes variantes que cada familia de instrumentos ofrece y dónde están los pros y dónde están los contras de cada instrumento. Entonces, como verán, no son cosas tan sencillas, porque uno agarra y repite 25 veces la tecla en el teclado y la trompetita, pi, 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 pi. Bueno, ahora en vivo, ¿cómo lo haces? Y hay muchas cuestiones de orquestación que un compositor necesita saber. Por ejemplo, cómo están diagramadas las cuerdas, cuáles son los que hacen los sonidos graves, los sonidos medios, los sonidos agudos, a qué distancia de intervalos, para que luego no choquen los sonidos y no se genere una masa extraña de sonidos. Lo mismo sucede con los vientos madera. Los vientos madera son tan distintos los sonidos de un fagot
de una flauta, de un clarinete y de un oboe, si uno no sabe cómo rellenar esos espacios, suena feo. Entonces no es tan fácil como parece orquestar. La música orquestal es todo un desafío para un compositor de música. Lo que pasa es que se supone que un compositor ya tiene que contar con estos elementos de conocimiento. Uno no puede decir, ay, no pensé en eso, se me escapó ese detalle. Vas a ser despedido. Y literalmente vas a ser despedido. Y cosas así juegan en contra. Porque luego corre la bolilla, che, cuidado con este compositor que es un desastre orquestando. ¿Y cómo te borras esa mancha después? Entonces uno tiene que ser lo más profesional posible en su trabajo para que el trabajo esté hecho como tiene que ser. Pero no uno solo, sino todo el equipo que está trabajando con uno tiene que responder al mismo espíritu de exigencia. Es por eso que los asistentes son puestos a prueba. Y hay muchos compositores hoy que son famosos que empezaron como asistentes de otros compositores y aprendieron a hacer el trabajo, y cuando ya se sintieron sumamente fuertes y vamos a decir protegidos por todo el conocimiento que tenían, se largaron solos. Pero no es que es más fácil ser asistente que compositor. No, no. No te digo más difícil, pero está ahí. Está ahí porque ambos van cabeza a cabeza para tratar de generar el producto. Y tiene que haber como siempre digo, tiene que haber buen diálogo, tiene que haber buena relación entre los elementos del equipo para que el trabajo pueda ser hecho como tiene que ser hecho. No puede estar peleado el compositor con el asistente 1 o el asistente 1 con el editor. ¿Me explico? Y todo eso hay que hacerlo funcionar. Siguiendo con los asistentes está el asistente de mezcla. El asistente de mezcla es el que trabaja sobre la consola y empieza a colocar los diferentes efectos en los diferentes canales, es el que hace los envíos, es el que hace todas las cuestiones de mezcla para que los instrumentos tengan que sonar como suenan, ¿no? Entonces, no es nada sencillo. Y no se olviden que la música de cine, la música de película, tiene que sonar estruendosa, tiene que sonar potente, porque esto es lo que es la pantalla grande. ¿Por qué se le llama la pantalla grande al cine? Porque todo está multiplicado, todo está vamos a decir agigantado. Está bien, vos lo podés ver en un televisor en tu casa, lo podés ver incluso una película en un celular, pero se le llama pantalla grande porque todo está llevado a ese nivel. El sonido está llevado a ese nivel, por eso es que se contratan orquestas de hasta 80, 90 músicos para que suene como tiene que sonar. Para que se den una idea, ¿no? La cantidad de gente que un compositor tiene que dirigir. Lo que sí, algo hay que decir, que en las sesiones de grabación, bien va a estar presente el compositor, muchas veces contratan a un director de orquesta si el compositor no sabe dirigir, pero va a estar presente el orquestador, porque él es el que hizo todos los arreglos para que suene como tiene que sonar. Entonces, si hay un problema con el oboe, acá está el orquestador, esperen que ya se los explica. No, mira, lo que yo quise es que esta nota la hagas prolongada en estos dos compases y luego acá la hagas cortada. Un ejemplo que doy. Entonces, eso tiene que estar presente el orquestador. Y las sesiones de grabación para una película suelen durar horas. Horas. A veces, en los malos casos, ha durado un día. Entonces, hay que entender todas estas cosas. Claro, uno a veces piensa en hacer música y como hoy la tecnología lo hace todo tan rápido, yo mismo me encuentro componiendo música con una velocidad acelerada para diferentes trabajos que me piden y lo hago con cierta ligereza porque ya conozco el manejo del oficio y ya lo hago y lo puedo hacer y suena bien. Pero ¿qué pasa si me dicen, bueno, ahora para una orquesta, Juan? Y ahí la cosa, papel y lápiz, partitura, empezar a ver cada una de las secciones de la orquesta y que cada una tenga que sonar donde tiene que sonar. Es todo un tema.
Pero bueno, como siempre digo, si algo nos apasiona, lo vamos a hacer, por más difícil que sea. Pero también hay una realidad que es un difícil que gusta, por lo menos a mí es un difícil que me gusta, es un difícil que me desafía, un difícil que me lleva a otras instancias. Y como siempre digo, la música de película involucra muchas, muchas cosas. No un estilo, no un género, no una orquestación, no una emoción ni siquiera, muchas. Entonces, hay que trabajarlas, hay que estudiar. Bueno, gente, nos veremos el próximo capítulo continuando con este tema que se pone interesante, ¿verdad? Y la verdad es que aprendiendo llegamos a donde tenemos que llegar. Será entonces hasta el próximo capítulo.